Sí encendido, Pietro, hoy para hablarnos de charcuterie. Charcuterie, que viene del francés la palabra charcuterie. Char, carne. Carne. O char, carne. Ajá. Cuit, cortar, Ajá. cocinar. Y entonces, bueno, se unieron las dos palabras, la etimología es esa. Y la parte final, eri, normalmente eri es un sufijo que se refiere a algún tipo de oficio. Ajá, Entonces, claro. bueno, se juntaron las tres partes y salió esta palabra que ahora está tan de moda, la charcuterie. Que son los embutidos, claro. Que en realidad, bueno, ahora lo vamos a ver. Pero este programa tiene mucho nivel últimamente. Demasiado. Sí, explica hasta la etimología de la... es tremendo. Bueno, pero es bueno saber de vez en cuando de dónde vienen las palabras. Y también sobre este oficio, porque para mí es un oficio noble, un oficio antiguo. También siempre hay una discusión eterna de si es arte o si es oficio. Yo creo que este es un oficio, o sea, como que con el pasar de los siglos los hombres aprendieron a trabajar la proteína animal, porque es proteína animal. Sí, claro. Es inútil pensar en embutidos veganos porque no lo son. Aprendieron a trabajar la proteína animal para conservarla. Porque hubo épocas donde no había heladeras, donde no había frío, etcétera, etcétera. Entonces había que pensar cómo solucionar ese problema. Ahora, ¿cuándo empezó esta historia? Es muy probable que haya empezado en el Neolítico, pero ¿por qué? Más o menos hace 10.000 años atrás. ¿Pero por qué? Porque ese fue el periodo en el cual el hombre de cazador se transforma en agricultor y criador de animales. Entonces, bueno, ese es un tramo fundamental en este tipo de situación. O sea, el hombre empieza a tener un contacto distinto, en este caso con los animales, en este caso con los cerdos, porque estamos hablando de carne de cerdo. ¿Por qué cerdo y no otro tipo de animal? Porque el cerdo es más chico, porque el cerdo se multiplica mucho más que un vacuno. Claro. Y porque crece más rápido. O sea, la tasa de crecimiento, como acumula peso el cerdo, es mucho más rápido que otros animales. Entonces, bueno, como siempre el hombre, a partir de la observación, logra sacar conclusiones. Pero también hay testimonios escritos y bastante firmes de que la práctica, el oficio del tratamiento de las carnes para conservarlas es mucho... se vincula mucho a culturas que nosotros tenemos bien presentes. Por ejemplo, antiguos egipcios hay testimonios de que ahí se trabajaban y se conservaban las carnes. Antiguos romanos, hay también en un tratado que se llama de agricultura de Catón el Viejo, 2 siglos antes de Cristo. Catón el Viejo exalta el sabor del persuctus. En italiano el jamón se llama prosciutto. Entonces, bueno, él exaltaba el sabor y las técnicas de salazón y de salado del pernil del cerdo. O sea que evidentemente ya en esa época existía este tipo de producto, pero nosotros tenemos que pensar que obviamente no tenía la misma calidad, la misma forma que tiene hoy en día, porque hoy en día, un poco por el proceso de industrialización en el caso de los volúmenes grandes y por otro lado por el cuidado y el esmero que tienen los artesanos charcuteros, el producto sale realmente impecable. Es un placer. Otra cuestión que se debate mucho, María, con la charcutería es si hace bien, si hace mal, si se puede, si no se puede, ese es el gran etcétera, tema, ¿no? etcétera, Engorda, hace mal para la salud. Bueno, como todos los alimentos, el exceso obviamente no es un buen aliado, porque si nosotros, como en todos los casos, si nosotros no comemos 1 kilo de helado por día, es evidente que no nos hace bien. Y también en este caso, con este tipo de producto que en los modelos artesanales básicamente tiene solamente un exceso de sal desde el punto de vista de la conservación, bueno, lo tenemos que tratar con mucho respeto y cuidado. De vez en cuando, un poquito, sin excedernos. Pero la sal se le agrega, sí, obviamente. La sal, no hay otra manera, para obtener ese tipo de producto. Es imprescindible para la conservación. Es así, no hay otra posibilidad. El recorrido
de este oficio es muy interesante porque depende mucho de los pueblos, de cómo los pueblos transmitieron a otros pueblos esta sabiduría. Otro momento muy importante es cuando en estas técnicas empezaron a sumarse básicamente dos productos que son dos tipologías, dos familias de productos que son muy importantes, o sea, las especias y la tripa para embutir. Ajá. Porque básicamente en tiempos muy antiguos no se embutía, porque la verdad que es una operación delicada en el sentido que el producto sin técnica se deteriora. Y finalmente, con el pasar de los siglos, la utilización de una tripa, en este caso animal, bueno, para embutir las mezclas que finalmente nos regalan los salames, la sopressata y todas esas maravillas, bueno, se empezó a usar aproximadamente entre el siglo XV y el siglo XVI, en combinación con las especias. ¿Por qué las especias? Porque las especias eran un ingrediente muy importante en la idiosincrasia de la época. O sea, las especias eran abundancia, las especias eran riqueza. Ajá. Y además tienen un poder conservante interesante, sobre todo la pimienta. Entonces tiene un poder conservante. Entonces, un poco por el criterio de la época de que la especia era algo preciado que se podía sumar a esa elaboración. Por otro lado, porque realmente aportaban sabor, aromas y conservación, bueno, se empezaron a sumar, y esa es una técnica que nosotros seguimos teniendo hoy en día. De hecho, hago un ejemplo, acá en Argentina, no sé, bondiola, hay bondiola que tienen pimentón, hay bondiola que tienen pimienta, hay bondiola que tienen hierbas. Entonces, quiero decir, ese es un aporte muy interesante para la realización de la charcutería, muy interesante. Vuelvo al tema de cómo cambió la elaboración. Por ejemplo, la famosa, la que nos encanta, la mortadela. No sé si les encanta, pero personalmente me resulta fantástica. Bueno, se empezó a codificar hace muchísimo tiempo atrás. La mortadela es originaria de la ciudad de Bologna, en el centro norte de Italia. Yo creo que elaboran la mejor, pero ¿por qué? Porque elaboran este producto desde hace casi 500 años. O sea, hay un registro oficial que reglamenta la producción de este embutido, donde se explican qué cortes hay que utilizar, en qué proporción, cuánto tiempo tiene que hervir, cuánto tiempo tiene que estacionar. Bueno, todo eso empezó hace 5 siglos atrás. Y la categoría que manejaba ese oficio era una categoría con mucha gente. En la ciudad de Bolonia había más de 280 personas que hacían ese trabajo. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque quiero imaginar con vos cómo este oficio transitó a lo largo del tiempo, cómo evolucionó, cómo está radicado dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra memoria, dentro de nuestro ADN. Y ese es el motivo por el cual llegó hasta nuestros días. Ahora, te quería preguntar, no sé si te vas a referir específicamente al tema de la tripa. Donde ¿te vas a referir a eso especialmente? Sí, la tripa es fundamental. No, porque te iba a preguntar cuál es la que se usa, porque hay distintos tipos de embutidos. Bueno, como decías vos, mortadela, salame, etcétera, después tenemos salame, un montón, que son distintas tripas, sobre todo por el tamaño. Por ejemplo, el fuet, que ahora está tan de moda. Hay que utilizar, por supuesto, hay dos tipos de tripa. Una natural, donde por supuesto hay que buscar la parte más delgada del intestino. ¿Qué es el intestino delgado de la vaca? No, del cerdo. Del cerdo. El intestino delgado. En algunos casos, y también se usa, en otros casos, el de la vaca, pero más el del cerdo. Pero hoy en día, sobre todo, también en las producciones chicas, se usa tripa de celulosa, se llama tripa, que no es tripa, de celulosa. Porque es más estable, porque requiere menos cuidados. Claro. Porque es una tripa vegetal de celulosa. Entonces no sufre todos los inconvenientes que puede sufrir una tripa de origen animal. ¿Y en qué embutido se usa eso? En casi todos.
porque ¿sí? se hace de diámetros diferentes justamente para todos los embutidos. Claro, ahora sí entiendo. Entonces, los charcuteros, ¿qué hacen? O los productores de salame o la fábrica de salame van a los mayoristas, porque hay mayoristas que venden la tripa de celulosa, la tripa vegetal, y compran según el diámetro, que necesitan para producir su producto. Desde el fue. ¿Y no es tóxico comer No, eso para nada. No. Simplemente tiene una textura diferente al animal. Es distinta, uno lo nota cuando uno la despega, digamos, del salame. Es como un papelito, exactamente. Sí. Exacto, esa es una tripa de celulosa. Claro, es verdad. Entonces, bueno, la industria cambia mucho a partir de la industrialización, a partir de la aplicación de tecnología. Ustedes tienen que pensar que para hacer, por ejemplo, no sé, salchichas, se usa una máquina, se usan varias, pero la que se usa en la primera parte de la elaboración se llama cúter. Y es un procesador con una cuchilla tremenda que realmente tiene una velocidad monstruosa y elabora de 100 kilos de mezcla para arriba. Y es tan rápido y tan fuerte el trabajo que hace esa máquina que para que todo no se derrita en una papilla inútil, se le agrega hielo. Así, bueno, pues la mezcla queda más o menos firme. Entonces, quiero decir, la industria, ¿qué hizo? Estandarizó algunas partes del proceso. Entonces, bueno, y acá entramos en esa eterna discusión donde, bueno, ¿es mejor el producto súper artesanal o es mejor un producto industrial? Bueno, yo lo que digo es, una cosa es el artesanal y a eso está muy bien. Otra cosa es la elaboración casera, que son esos, para darles una idea, esos kioscos que uno ve en la ruta, donde esos dice, son caseros. Eso, dejémoslo ahí, no, pero quiero saber qué significa esa cara que pusiste, Pietro, porque estás en cámara. No, pero el casero es, yo estoy en mi casa y... ¿Pero le tenés miedo a esos embutidos? Pero totalmente, no me atrevería nunca. Bueno. Tiene ningún, está totalmente fuera, que no se enojen, no. Todo control no sé de calidad, eso, pero simplemente sanitario. Imagínate la conservación. Tenés un embutido, imagínate, pleno verano, ruta 2, sol, un calor tremendo, Los salames quesos ahí colgados todo el día, imagínate. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, y después uno no sabe con exactitud dónde se elabora eso. ¿Qué le pusieron adentro, no? Bueno. ¿Qué casero es casero? Yo vi películas. Bueno, hay películas. Así que bueno, esta es la primera parte y después vamos a hablar un poco de porque se hacen, no sé si confusión, pero hay como una chacinado, salazón, fiambre, etcétera. Parece que todo lo mismo, pero en realidad no lo es. Entonces vamos a ver el Código Alimentario Argentino, qué dice en relación a eso, como para saber que cuando estamos delante de un jamón, bueno, es tal cosa. Cuando estamos delante de un lever, de una salchicha, de un salame, delante de los salames, Rolo. ¿Cuántas veces uno está delante de un salame? Hay tantos Ahora mismo salames. estás delante de un salame. No, vos no, pero en general hay muchos salames dando vueltas. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, después la seguimos entonces con Pietro Sorba. Ese que tenía